La lectura bíblica la vamos a encontrar en Gálatas 1:10. Así que si me ayudan a buscarlo, porque si notarán, también hay algo especial aquí. No tengo Biblia. Pero no tengo Biblia por una razón. Porque quiero que ustedes me ayuden a buscar lo que yo les voy a pedir que busquen. Para que ustedes mismos lo puedan leer. Porque yo ya lo leí cuando estaba preparando esto. Pero quiero que ustedes también lo lean. Gálatas 1:10 dice: leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Amén. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. ¿Lo entendimos? ¿O lo repito? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres o a Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no seríamos siervos de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra. Amén. Amén. Aleluya. la lectura bíblica es muy clara. Simple y sencillamente nos habla de que tenemos dos caminos. El primero es seguir a Dios y el segundo, seguir a los hombres. Allá de nosotros, ¿cuál camino vamos a elegir? Vamos a hablar, y el mensaje trata, Gálatas lo escribió Pablo, y el mensaje trata de los viajes de Pablo. No tanto por los viajes per se, propiamente los viajes, no, sino por qué pasó en esos viajes, para qué Pablo hizo esos viajes, con qué sentido. El pastor ahora, mientras estaba dando el repaso de la escuela sabática, y como lo decía la lección de esta semana, que de hecho empató porque Dios es muy grande y Dios sabe cuándo hace las cosas. Este sermón lo habíamos escrito un tiempo antes, sin embargo Dios quería que lo diéramos hoy. El pastor anticipaba en la lección que el Evangelio de Cristo, en el capítulo 40 de Isaías, había sido pronosticado tanto por Isaías como por la profetisa que llegó a hablar del nacimiento de Cristo, ¿cierto? Y el Pablo hablaba de Ana, ¿sí? Y el pastor hablaba sobre el Evangelio. Pero, ¿qué Evangelio? Porque muchas veces escuchamos hablar del Evangelio de Cristo, del Evangelio correcto, pero no se nos dice necesariamente cuál es ese Evangelio. ¿Qué hacemos para alcanzar ese Evangelio? ¿Cuál es el camino para entender ese Evangelio? Entonces, este tema de lo que va a hablar es de eso, justamente. Dice que Pablo, para iniciar con una historia, Pablo fue un judío nacido más o menos, esto les digo más o menos porque nadie tiene ciencia cierta, ni siquiera la misma ciencia, entre el año 5 y el año 10 después de Cristo, perdón. O sea, que era entre 5 a 10 años menor que Cristo. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Estoy bien? Eso es lo que dice la historia. ¿Sí? Pablo nació en cuna judía, nació en cuna de adoradores de Dios, en cuna de personas que eran fieles a Dios de la A a la Z, sin brincarse ninguna letra. En términos generales, era un hombre intachable, un hombre al que no se le podía hasta ese entonces endilgar o calar ninguna cosa que fuera desviada de lo que ellos creían era en ese momento lo justo y lo correcto. ¿Por qué digo en ese momento? Ya vamos a ver más adelante. Dice que Pablo también fue llamado
a el Evangelio de manera trágica. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, así es como él se presenta en la mayoría de los libros que escribió. Así como él se anuncia en esas epístolas, hizo parte como escritor, y debemos decir que esto lo hizo parte después de ser trágicamente llamado por Jesús. ¿Por qué trágicamente llamado por Jesús? ¿Por qué lo llamo trágico? Bueno, porque como nosotros en algunos casos no queremos entender por las buenas, Dios a veces nos hace entender por las malas. ¿De qué manera lo hizo entender a Pablo por las malas? Bueno, porque lo llamó trágicamente, lo bajó de su caballo en el momento que iba a dirigirse hacia que se iba dirigiendo, alguien que me ayude, Damasco. hacia Damasco con sus compañeros. Lo hizo bajarse de su caballo y escuchar la voz de Jesús hablándole, diciéndole: yo soy el que persigues. Y cuando vio el resplandor de Jesús en ese momento, dicen que automáticamente quedó ciego. Quedó ciego a tal punto que él tumbó el caballo y estaba preguntándose, bueno, ¿qué es esto? Y le empezó a reconocer en ese momento como Señor. Así lo dice la Biblia en Hechos 9, ¿cierto? Ahí se relata la historia de la conversión de Pablo. De tal forma que después de esto, después de haber sido llamado trágicamente, realizó viajes misioneros a muchas partes del denominado Oriente Próximo. El primero de sus viajes empezó en Jerusalén. De Jerusalén salió a Salaminia, a Pafos. Bueno, a esos viajes a todos esos lugares fue en su primer viaje. Ese no es el tema. En el segundo viaje se extendió muchísimo más, ¿verdad? Y en el tercer viaje, muchísimo más, incluso haciendo paradas en otros lugares que ya había parado antes y haciéndoles ver a las iglesias que él mismo en ese momento, en el primer viaje, dejó edificadas, cosas que ellos estaban haciendo bien o mal según el evangelio que a él le fue presentado por el mismo Jesús. ¿De acuerdo? En el cuarto viaje, que algunos no reconocen como cuarto porque fue el viaje de cautiverio de Pablo, Pablo fue cautivo en Jerusalén para ser llevado hasta Roma por él ser de nacionalidad romana, para que allá César lo enjuiciase. ¿De acuerdo? ¿Por qué no lo toman como un viaje misionero? Bueno, porque él viajó todo eso en cautiverio. Sin embargo, yo lo tomo en cuenta, o muchos lo toman en cuenta, porque a pesar de todo eso, Dios en su infinita misericordia agarró y hizo tal maniobra que dentro de todo el viaje se perdieron en ciertas ocasiones y tuvieron que hacer paradas inesperadas. Y en esas paradas inesperadas, créanme, Pablo testificó y habló de lo que Cristo hizo por él. Amén. Por eso también se debe contar como un viaje misionero. El evangelio que Pablo predicaba era un evangelio simple, un evangelio sencillo, pero que también era práctico. Y que lastimosamente, y por eso quise escribir de esto, lastimosamente se ha distorsionado, al igual que se distorsionó en ese momento por los judíos. El evangelio de Pablo dice que nosotros tenemos que creer en que Cristo murió por nuestros pecados en primera opción, aquí en el círculo gris. Luego que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, luego que por Él recibimos la gracia y el perdón, y después que nosotros recibimos la gracia y el perdón, damos testimonio de lo que ha hecho por nosotros y traemos a otras personas al Evangelio de Cristo. Así de simple era el Evangelio de Pablo, o es, porque sigue siendo tal como lo dejó escrito en la Biblia. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en el camino, así como los judíos se perdieron desde que Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, hasta el momento de que Jesús llegó, se extraviaron los judíos, a tal punto que empezaron a crear leyes y a desviarse del camino de Dios y a no ver a Dios con amor, sino como algo a lo que seguir por las leyes que Él había puesto.
nosotros también a este momento nos hemos ido perdiendo del evangelio correcto. El evangelio correcto y el evangelio simple y práctico es este que les traigo aquí. Pero nosotros nos hemos ido perdiendo en las ramas del árbol, sacando teorías y no teorías sobre qué podemos y no podemos hacer mientras estamos viviendo el evangelio de Cristo, desviándonos de la atención correcta que debería ser seguir viendo a Cristo como el centro de nuestras vidas. Amén. En ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12, y lo pueden buscar, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre, nadie más, en ningún lugar bajo el cielo, mediante el cual podemos alcanzar salvación, sino en el nombre de Jesucristo. Amén. Entendido eso, sabiendo que Pablo recibió el evangelio de manera trágica, que lo hizo ir a predicar por muchos lugares, dando ese evangelio, el evangelio correcto y el evangelio práctico, Pablo escribió muchas cartas y epístolas a todas y cada una de esas iglesias a las que él fue a fundar prácticamente. Regálenme un segundo. Luego de cada una de esas incursiones que hizo Pablo en cada uno de esos lugares, le dejaba a cada uno de ellos en una segunda o incluso por cartas llamados de atención sobre no desviarse del evangelio que él les había dejado inculcado. En Gálatas 1:6 lo refiere así. Así que si alguien me ayuda a buscarlo, por favor, y me puede ayudar a leerlo, le agradezco. Gálatas 1:6. Dice así la palabra del Señor: estoy asombrado de que tan pronto estéis cercano del quien os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Sigo? Hasta ahí está bien. Pero lo vamos a volver a leer. O vamos a repasar lo que ahí dice. Lo que ahí dice es que tan pronto como Pablo llega y funda la iglesia de Galacia en ese momento y se va, no tardó en irse cuando ya los hermanos de la iglesia que él fundó con el evangelio correcto que él les enseñó, que fue el evangelio que Jesús le enseñó a él, ya él estaba dando media vuelta cuando los habitantes de Galacia, estaban haciendo otras cosas que se desviaban del evangelio que les enseñó. Y por eso la lectura bíblica: si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, que en resumidas cuentas no es más que creer en Jesús y en su sacrificio en propiciación de los pecados, y pedir de su gracia para que nos alcance y ser salvos por conducto de su sangre bendita, tal como lo señalaba el evangelio que enseñaba Pablo. Esto quiere decir que hay simplicidad, pero a la vez de que hay simplicidad, se pagó un gran precio. Evidentemente, como entender, vivir sabiendo que eso es real en mi vida es lo que va a tener en mí efecto. Debo de al menos intentar retribuir la gracia que Cristo me da a través de su sangre bendita, dando frutos del Espíritu, que es lo que al final termina siendo que testifiquemos y que traigamos a otras personas al Evangelio. De conformidad con mi relación con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto no viene solo. El Espíritu Santo es implantado en nosotros, pero es implantado en nosotros a través de nuestra relación continua con Dios y del estudio de la palabra que Dios dejó para que nosotros nos instruyéramos al respecto. Así que si alguno, también dice Pablo, les predica un evangelio diferente a este, sea anatema. Y anatema quiere decir maldito.
tal como se señala en Gálatas capítulo 1. Cuando Pablo habla de evangelios diferentes, se refiere a cualquier cosa que nos desvíe de la correcta doctrina de Jesús, de este camino. Llámese doctrinas implantadas por hombres, por iglesias, por religiones, denominaciones o cualquier nombre que le queramos poner, de las cuales Cristo no dejó en ningún momento instauradas en la tierra ni en la Biblia. Si ustedes revisan, y estábamos haciendo el ejercicio el miércoles, si ustedes revisan en toda la Biblia, solamente se nombra la palabra religión 2 veces. Y en una de ellas es para decir y aclararle a cada uno de nosotros que religión no existe. No existe religión. Religión como nosotros la conocemos en la actualidad, que significa llamar a unas personas de una denominación o de otra de manera diferente, incluso a veces despectiva, eso no existe en la Biblia. En la Biblia existe un único mensaje, y es el mensaje del Evangelio de Cristo. El mismo que Pablo una vez tras vez proclamó, que es el Evangelio de Cristo. Para términos prácticos, nadie más que el Espíritu Santo podría decirte a ti, por medio del estudio de la palabra, las cosas que son correctas, lo que es correcto para vestir para un hijo de Dios, lo que es correcto para comer para un hijo de Dios, lo que es correcto para escuchar para un hijo de Dios, lo que es correcto para ver en contenidos de internet que consumimos tanto ahora para un hijo de Dios. Solamente cuando tienes el Espíritu Santo dentro de ti, te vas a dar cuenta de que cualquier cosa que vayas a ver tiene que edificarte y que tiene que forzosamente dignificar y glorificar el nombre de Dios. Si no, pues estás consumiendo basura. La forma de llevar el mensaje de la manera correcta para un hijo de Dios, también te lo dice la Biblia. El correcto entendimiento de lo que tienes que testificar, de cómo tienes que expresarte en tu vida diaria, te lo dice también la Biblia. La correcta comida que puedes comer, como lo mencionaba anteriormente. Cualquiera que venga con formas humanas, o incluso con leyes o manuales escritos por hombre, tenlo por anatema, dice Pablo. Y lo que dice la Biblia yo lo creo como la santa palabra de Dios. Además yo les digo también, y esto es a manera personal, ustedes pueden venir aquí, congregarse, disfrutar con nosotros de un rico almuerzo, pero también si eso ustedes saben que les está haciendo, y no pongo esta iglesia de ejemplo porque en esta iglesia se predica el evangelio correcto, que es el evangelio de Cristo, pero si en otra iglesia usted va y no recibe el evangelio de Cristo, pues también debería dejar de ir ahí, porque lo único que se debe estar predicando en ese momento es el evangelio de Cristo y cómo Cristo murió por nosotros para perdón de nuestros pecados. Primera de Timoteo 4:1 dice, lo buscan también en sus Biblias, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué pasa con esto? Pasa que muchos de nosotros damos por válidas muchas de las cosas que dicen ciertas personalidades de la fe. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros como Iglesia Adventista, estando dentro de la organización, de la conferencia de la Iglesia Adventista, ¿verdad, pastor? Deberíamos de estar haciendo caso de lo que nos dice la conferencia, que es correcto para nuestra iglesia. Pero si ese mensaje está errado, ¿cómo yo voy a hacerle caso? Les pongo el ejemplo de las redes sociales y de los benditos contenidos multimedia. Yo he escuchado a hermanos, incluso de esta iglesia,
dar por válidas muchas de las cosas que se dicen en internet. Cuando la verdad es que han venido solamente para confundir. Recuerden que el primero que se sabe la Biblia de al revés y al derecho, ¿quién es? El chamuco. El mismo chamuco, como dice su hermano. Y el chamuco se sabe la iglesia, la Biblia al revés y al derecho por una única razón. Y es engañarte a ti y a mí. Engañarte de manera tal que, como dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Créame, cualquier cosa que les diga a ustedes que se aleje del Evangelio de Cristo es una doctrina de demonios. Sí, amén. Doctrina falsa. Señor. Un día de estos estábamos nosotros mismos, nosotros en mi casa, somos muy adeptos también de ver qué se dice y qué no se dice, ¿verdad? Porque obviamente uno tiene que conocer. Pero hay gente que es usada por el enemigo de manera tal que también lo dice la Biblia en Apocalipsis, llegará el momento que hasta los santos del Señor podrán confundir. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque de lo que llenamos nuestra mente y nuestro corazón, de eso nosotros también vamos a hablar en algún momento. Señor. No permitir que nadie nos predique un evangelio diferente significa también que debes de estar presto a seguir engordando tu espiritualidad con la lectura frecuente de la Biblia en franca oración y ruego en todo momento para que tus súplicas reales de tu vocación cristiana sean escuchadas por Dios. ¿Por qué hago la aclaración de reales de tu vocación cristiana? Porque muchos de nosotros a veces tenemos súplicas que lo único que hacen es beneficiarnos a nosotros mismos y nuestra estadía en este mundo. Y con eso que le pedimos a Dios, a ver, ¿ustedes creen que Dios va a estar de acuerdo con una oración que le diga, Señor, por favor, necesito el carro que te pedí, necesito el Ford 4x4 que te pedí? ¿Ustedes creen que Dios va a estar de acuerdo con eso? ¿Ustedes creen que Dios va a estar de acuerdo con que ustedes le estén pidiendo por un trabajo en el que Dios sabe que ustedes no van a glorificar su nombre, sino que van a perderse en lo que el mundo quiere que ustedes se pierdan? No, no va. Y a veces decimos, ¿por qué Dios no me contesta la oración de ese trabajo que yo quiero? Es porque ese trabajo que usted quiere lo va a llevar a la perdición. Y como Dios sabe que ese trabajo que usted quiere, donde va a ganar mucho dinero, lo va a llevar a la perdición, no se lo da. Por eso es que digo que debemos de orar pidiendo lo propio de nuestra vocación espiritual cristiana. Porque cualquier cosa que le pidamos a Dios que no sea para engrandecer el nombre de Dios, no va. No solo porque Dios lo quiera, porque sea un Dios que es autoritario y que no quiere darme lo que yo quiero, no. Es porque me ama tanto que no quiere castigarme dándome algo que me va a hacer daño. El igual que nosotros hacemos con nuestros hijos en la actualidad, que por A o por B, como están niños, no los vamos a dejar entrar a la cocina a lidiar con cuchillos o a lidiar con el fuego de la cocina porque sabemos que se va a quemar y ellos no entienden porque quieren ayudar a su mamá a hacer los quehaceres de la comida. También Dios nos intenta disciplinar de esa forma a nosotros. Porque nosotros, aunque ustedes no lo crean y aunque tengamos muchas canas en nuestra cabeza, a veces no entendemos nada. O es más, no voy a decir a veces no entendemos nada, nunca entendemos nada de lo que realmente conviene para nuestra vida. Para nuestra vida espiritual solamente hay una persona o un ser todopoderoso que entiende que nos conviene y es Dios. Amén. Como les decía,
Solamente cuando son oraciones o súplicas reales de nuestra vocación cristiana pueden ser escuchadas y cumplidas por Dios. Porque estoy seguro que Dios, cuando le pidamos algo que sea para edificación nuestra en nuestra vida, nos va a contestar de manera automática. Si usted está orando y rogándole a Dios para que lo ayude a entender un versículo de la Biblia, créame que ahí mismo lo va a entender. Así es. Señor. Amén. Así que, siempre y cuando Dios sea glorificado por medio de las cosas que le pides, podrás seguir lleno de sus maravillas. Y si éstas no corrompen tu espíritu, Dios estará complacido en atender tus ruegos. Teniendo en cuenta, recordar siempre eso, no habrá momento en que te sientas mal porque no te cumplen tus oraciones. Mateo 6:24 también nos señala algo muy importante. Mari, ¿me ayudan a leerlo, por favor? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es la segunda versión de lo que Pablo escribe en Gálatas 1:10. ¿Cierto? Empata a la perfección. Dice que no podemos servir a dos señores. No hay forma, porque de alguna manera descuidaremos a uno para beneficiar al otro. No se puede servir a dos señores. Quien sigue al mundo, Dios no lo obliga a cambiar. Créanme, Dios no obliga a nadie. Uno cambia porque uno quiere, porque tiene libre albedrío. Y el libre albedrío Dios se lo dio porque Él no quiere a nadie siguiéndole como robot. Señor. Dios quiere que la gente le siga porque lo ama. Amén. Lo llama de forma amorosa, pero jamás le obliga a seguir lo que pide. Mas a quien no quiere seguir el mundo y quiere seguirlo a Él, le manda expresamente apartarse del mundo. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿qué cosa es esto? Esto es todo lo contrario a lo que hacemos nosotros en nuestra vida normal y cotidiana. Porque siempre buscamos nuestra prosperidad. Y no me malentiendan, por favor, no me malentiendan. Porque evidentemente Dios también quiere que seamos prósperos. Amén. En todo, en todo. En todo. Amén. Y por eso les digo, no me malentiendan. Pero normalmente nuestra mente egoísta siempre va a buscar nuestro beneficio propio y no que Dios se vea glorificado por medio de lo que nos regala a nosotros. Sí, Señor. Por eso les digo que no me malentiendan. Empeñamos nuestra vida al mundo. Hacemos todo para que nuestro tiempo esté ocupado en todas las cosas menos en buscar de Dios. Ese Dios que debería ser el todo para nosotros. Empeñamos nuestro tiempo en obtener dinero que necesitamos para vivir. Evidentemente nadie vive sin dinero en este mundo. Los pocos momentos que estamos persiguiendo el sueño americano, los muchos momentos que estamos persiguiendo el sueño americano nos impiden dedicarle el mucho tiempo que deberíamos dedicarle a Dios. Nos disponemos a hacer cosas personales, desde nuestros mandados normales hasta descansar, porque estamos sumamente exhaustos de tanto que trabajamos para conseguir ese sueño americano. Y el poco tiempo que nos queda disponible lo empeñamos en acostarnos aplanados en la cama viendo contenido streaming. Y yo levanto la mano, pues yo soy uno de los primeros que hace eso.
de verdad. En lugar de estar buscando el tiempo para leer la Biblia y estudiar. Con la excusa de estar cansados por tanto trabajo, solo buscamos nuestro beneficio y nuestro descanso. Cuando la pura realidad sigue siendo que te tomas más tiempo para las cosas seculares que para las cosas de Dios. Y después de todo esto, venimos a Dios el sábado por la mañana, venimos, y digo venimos viéndome a mí. Vengo a la iglesia, me siento, me levanto, canto, me doy cosas de pecho y le pido a Dios en oración que me siga bendiciendo de la manera que me bendice y que me siga duplicando de la manera que me pido que me duplica mis bendiciones, cuando la realidad es que menos del 10% de mi tiempo se lo estoy dedicando a Dios. Así es. Te las da, y el pago te las duplica. Por supuesto. Da 2 veces más bajo. Oye, y somos tan, pero tan cara de barro, así lo decimos en mi país, yo no sé cómo lo dirán en los países de cada uno de ustedes, pero somos tan sinvergüenzas que tras de todo nos enojamos con Dios porque nos tiene pasando alguna prueba, cuando la realidad es que, como lo decíamos ahora, no hay castigo. Lo que hay es consecuencia de haberme alejado de Dios, y el haberme alejado de Dios me llevó a estar pagando de la manera que estoy pagando. Con aquella cara de barro le pedimos, bendíceme, cuando en realidad nosotros no queremos que nos bendiga. Porque si quisiéramos que nos bendiga, haríamos lo que Dios nos dice que hagamos. Y es que es tan simple, y yo no sé por qué nuestra humanidad no nos deja entender esto. Es tan simple como entender que la comunión con Dios y el estar con Dios a cada momento de mi vida y en cada momento de mi tiempo es lo que me va a hacer que yo sea una persona próspera. Amén. Pastor, seguimos intentando encontrar en el mundo lo que tan fácilmente podríamos obtener de Dios. Sí, Señor. Porque nos falta la fe. Nos falta la fe que solo nos da el estudio diario y continuo de la palabra y el Espíritu Santo por medio de ella. Hermanos, la palabra de Dios es clara y a pesar de que el mensaje del Evangelio de Cristo es tan sencillo, a nosotros se nos hace tan difícil seguirlo, que deberíamos seguir haciendo lo propio por no venir solamente el sábado a la iglesia a adorar a Dios, sino que adorarlo en cada momento de nuestras vidas, en cada momento de nuestro día. El llamado de Dios en esta hora, para ti y para mí, es recordarte que fuimos llamados por Cristo para vida eterna. Amén. No fuimos creados para este mundo. Sí, Señor. Amén. Siempre que entendamos que el verdadero evangelio no está contenido en doctrinas de hombres, sino que en la palabra de Dios, y que cualquier cosa que te digan que te desvíe de esa realidad es anatema o es maldito, y que el evangelio de Cristo es práctico y simple, debería cualquiera que nos traiga un mensaje de estos, deberíamos de verlo como anatema. Seamos hijos fieles que lleven por todo lo alto su mirada, reflejando que somos hijos del Dios Altísimo, reflejando y enseñando a cada uno de nuestros pasos el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Seamos como Pablo en torno a la divulgación del evangelio en cada uno de nuestros viajes. Y cuando hablo de nuestros viajes, no me refiero a tener que salir de Jacksonville para ir a predicar. Ni siquiera me refiero a pararse en una plaza o en un parque de Jacksonville, como lo hacen algunos y tampoco está mal, a compartir la palabra de Dios. Me refiero a que tu diario vivir, a que tu diario
convivir, a que las personas que te rodean en tu entorno más cercano entiendan y vean en ti lo que Cristo hizo por ti para cambiarte y sacarte del oscurantismo en el que Amén. estabas. Amén. Yo me gozo tanto de estar trabajando en un entorno tan difícil que cada vez que puedo lo doy como testimonio. Miren, mi jefe es una persona que cree en Dios, que sabe que Él existe, y como me refiero, cuando digo cree en Dios, me refiero a que es una persona que sabe que Él existe, ¿verdad? No necesariamente que día con día hace lo propio por enseñar lo que Él es en su vida, pero Él cree que hay un Dios. Él ora cuando va a almorzar, le pide a Dios cuando va a almorzar que bendiga sus alimentos, lo cual deja mucho que decir de que es una persona que quiere una relación con Dios, ¿verdad? Sin embargo, Dios a mí me tiene ahí trabajando con Él por una razón en especial, y es que Dios quiere que yo haga algo con Él por medio del Espíritu Santo, evidentemente, porque yo solo no puedo hacer nada. Así es. Pero me tiene trabajando ahí porque Él quiere que yo de alguna forma lo lleve a Él al entendimiento de que no solo lo busque en la hora del almuerzo, sino que lo busque en cada momento de su vida. Amén, amén. Y que lleve a su familia y a la niña que recién le nació a vivir en un hogar cristiano y no en un hogar que no es cristiano. También, a la par de él, trabaja su jefa, y su jefa es bautista, ¿es? Ok, bautista. Y su jefa sabe y conoce de Dios, y ama a Dios, porque ella me lo ha dejado saber y me lo ha dejado entender dentro de las cosas que hace, no las cosas que me dicen. Porque nosotros somos muy buenos para decir. Ustedes saben, somos muy buenos para hablar, pero somos muy poco para hacer, para practicar. Y les digo que ella es una persona de Dios porque ella me ha dejado ver que es una persona de Dios, no porque me haya hablado que va a la iglesia baptista, ni porque me diga que se sabe las alabanzas. Cuando yo las pongo en mi teléfono, ella las canta. No por eso, sino porque dentro de su diario accionar me ha hecho ver que ella ama a Dios. Y entre ella y yo estamos haciendo una fuerza para que Él entre en el camino correcto, Amén. que yo estoy seguro que por eso Dios me tiene ahí. Y vean, les digo esto porque Él se pone a veces tan difícil, pero tan difícil como me imagino yo me puse en algún momento para Dios. Pero me pongo a acordarme de que yo era así de cabeza dura. Y digo, Dios me tiene aquí por algo y tengo que tener paciencia para poder llevarlo a Él al Evangelio y poder enseñarle la palabra de Dios. No necesariamente tenemos que ir a las plazas a predicar, no necesariamente tenemos que ir a buscar gente para predicarle. Nuestro entorno diario es el que debemos de empezar a convertir, y después de ahí, para afuera. Mari lo hace muy bien, Mari lo hace con su familia, porque su familia, mucha de ella está fuera del Evangelio. Y Dios también lo dice así en su palabra: primero trae a tu casa, Así es. Amén. trae tu casa al conocimiento de Cristo, y luego Sal afuera. sal afuera a predicar el Evangelio. Señor. El mensaje sigue siendo el mismo. Vivamos el Evangelio de Cristo, que es simple y sencillo. Practiquémoslo y que los demás vean en nosotros el medio para llegar a los pies de Él. Que Dios añada bendición a su palabra. Ese es el mensaje que les traía para hoy.